Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 21 de mayo del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Cántico de Moisés y de María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y los capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los cautivos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, y la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y plantarás en el monte de tu heredad, en el santuario de tus manos, que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando en sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Hermanos, este es uno de los, más bien el primero de los cánticos dedicados a Dios. Es escrito quizás instantáneamente por Moisés en el momento en que pasan el Mar Rojo, ¿verdad? Y los egipcios son destruidos, y comienza Moisés a alabar y glorificar su nombre, a exaltar su nombre. No hay mención de Moisés, no hay mención de nadie más de los que hicieron esa hazaña como parte de ser utilizados por Dios, sino que única y exclusivamente es una alabanza dedicada a Dios, como tiene que ser toda alabanza. No a hombres, no a mujeres, sino exclusivamente a Dios. Y es donde enaltece, lo llama varón de guerra, habla de las maravillas, habla de que es su salvación. No había salvación de cómo salir, de cómo quitarse de encima la esclavitud que tenían de Egipto, mas sin embargo Dios lo hace con mano poderosa. Todo eso es lo que Moisés canta a Dios, y lo hace ver que todos los pueblos de la tierra le van a temer, van a temblar cuando ellos pasen. Y allá en el libro de Josué, 40 años después, hermanos, la prostituta que estaba allá en el muro de Jericó les hace entrada a los espías, les ayuda
a salir, y ella reconoce que habían escuchado. Por eso les repetía 40 años después. Ella 40 años después estaba repitiendo lo que habían escuchado de Dios, que había apartado, que había hecho secar las aguas del Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara en seco. Eso lo habían escuchado, se los habían contado ya. O sea, los pueblos ya conocían de ese poderío de Dios. Y eso es lo que Moisés canta, lo que Moisés alaba. El poderío inmenso de Dios, de todas las maravillas que Él hizo. Es un cántico donde Moisés expresa su agradecimiento y exalta el nombre de Dios por todo lo hecho. Hermanos, cada una de nuestras alabanzas sean para alabar el nombre de Dios. Siempre sean para ponerlo en alto. Siempre sean para magnificar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Lo que Él ha hecho y lo que seguirá haciendo con nosotros. Que nuestro cántico sea del corazón para nuestro Dios. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.